Un feliz sábado a cada uno de los hermanos, los amigos, aquellos que se conectan en esta mañana para poder escuchar la palabra de Dios, aquellos que con mucha alegría en este momento están allí en sus hogares, recibiendo la palabra, recibiendo un mensaje, recibiendo de manera muy especial en un momento de crisis en el cual vivimos, un mensaje que viene directo del Señor. Hoy, de manera muy especial, queremos abrir la palabra de Dios ahí en tu hogar. Queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, en esos tiempos que muchas cosas vienen por nuestra cabeza. Muchas cosas como pensar, ¿será este el fin del mundo? ¿Será este una plaga del Apocalipsis? ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? ¿Qué es lo que encontramos en la palabra de Dios? Por eso, querido hermano, decidimos esta mañana abrir la palabra de Dios y estudiar juntos un tema muy especial: las 7 últimas plagas y el fin del tiempo de gracia. Es tan importante poder conocer en la palabra de Dios lo que ella nos enseña con relación a esto. Es tan importante saber cuáles son entonces las plagas que dice el libro del Apocalipsis. ¿Qué impacto tiene eso sobre nosotros? Y es tan importante también saber y poder ver ¿cuándo se termina el tiempo de gracia? Ese tiempo de salvación que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Capaz es importante para poder tener una perspectiva general, una perspectiva más amplia del estudio bíblico, poder entender y hacer hasta un paralelismo entre las 7 últimas plagas que están allí en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis con las plagas que ocurrieron en el pueblo de Israel allá en el tiempo de Moisés, allá en Egipto. Creo que hay mucha semejanza entre ambas. Y analizar las plagas de Apocalipsis 16 en conexión con las plagas del Egipto, vamos a ver que hay algunas diferencias, obviamente, pero al mismo tiempo hay muchísimas similitudes. ¿Cuáles son estas similitudes que hay entre las plagas de Apocalipsis 16 con las plagas que encontramos allí en el libro de Éxodo, el capítulo 5 hasta el capítulo 12? Voy a citar algunas de ellas. Existen más similitudes, como algunas diferencias también, pero creo que ya sería importante para nosotros tener una comprensión más amplia del asunto. En primer lugar, nosotros encontramos que en ambas plagas o en ambos momentos es el pueblo de Dios que está esclavo en alguna situación y que las plagas le van a generar liberación. Cuando nosotros miramos allá en Egipto, el pueblo de Dios o el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y cuando cayeron las plagas, se terminó liberando este pueblo de la esclavitud. Aquí en Apocalipsis 16 tampoco es diferente. El pueblo de Dios está esclavo del pecado en este mundo. Está aquí luchando contra las situaciones que lo esclavizan y que lo presionan en este mundo. Y las plagas también van a mostrar una liberación del pueblo de Dios. En segundo lugar, nosotros vemos que en ambos casos Dios tiene un propósito de mostrar cuál es la diferencia de aquellos que sirven a Dios de aquellos que no sirven a Dios. Allá en Egipto nosotros vemos que las plagas, las 10 plagas que cayeron, mostraban esta diferencia. Mientras el egipcio estaba recibiendo las plagas, el Hijo de Dios estaba seguro, confortable y tranquilo. Veía que el otro recibía la plaga, pero ellos no recibían la plaga. Ahora también en el tiempo final es de la misma manera. Nosotros vemos que en el libro del Apocalipsis, mientras los impíos, los malvados, los que no aceptaron a Dios, están recibiendo los juicios de Dios, mientras que los hijos de Dios están bien, están tranquilos. En ningún momento la Biblia dice que los hijos de Dios van a recibir estas plagas. Ahora observen una tercera semejanza. Ni bien pasó las plagas de Egipto, en la 10ª plaga, el pueblo de Dios fue liberado.
Ahora, en los tiempos finales, cuando vengan las 7 últimas plagas, de la misma manera, el pueblo de Dios que va a estar en medio de las plagas, no van a recibir las plagas, van a ser liberados al final de las plagas, en la 7ª y última plaga. Una cuarta semejanza. La cuarta semejanza que nosotros vemos es que allá en Egipto, en la 10ª y última plaga, había una señal que el pueblo de Dios debía poner en sus puertas para poder no recibir la matanza o la ejecución final. Y aquella señal liberaba al pueblo de Dios de recibir las plagas de Egipto. Ahora también en el tiempo final, el pueblo de Dios será sellado, dice Apocalipsis capítulo 7. Y cuando nosotros miramos allí, y permítame leerles ya en este momento, Apocalipsis capítulo 7, el versículo 2 y 3, dice así: vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Observen que así como en Egipto había una marca, un sello en la puerta que identificaba quién servía a Dios y quién no, ahora también en el tiempo final cada hijo de Dios recibe un sello, una marca que es el sábado, que lo identifica como hijo o siervo de Dios para no recibir las plagas. Una otra semejanza que nosotros encontramos es que en ambos casos las plagas fueron reales. Y era la manera como Dios actuaba para diferenciar cuál era la verdadera religión de la falsa religión. Allá en Egipto nosotros vemos eso. Mientras Moisés y Aarón hacían las maravillas, los milagros y las plagas venían, los agoreros, los hechiceros de Faraón también intentaron hacer las plagas. El resultado fue en que en algunas ellos lograron imitar, en otras se les quedó corta la mentira, mientras que Moisés y Aarón, con el poder de Dios, mediante las plagas, mostraban cuál era el Dios verdadero. Ahora en el tiempo final, de la misma manera las plagas marcarán esa diferencia. Aquellos que adoran a Dios de manera correcta y reciben el sello de Dios, el descanso en el día correcto, serán diferenciados de aquellos que no adoran a Dios y que reciben la marca o el sello de la bestia. Al final de cuentas, otra vez hay un propósito. Las plagas mostrarán quienes sirven a Dios y quienes no sirven a Dios, así como pasó en el caso de Egipto. En ambas hay una manifestación de la superioridad y de la autoridad del poder de Dios. En ambas. Allá en Egipto mostró claramente que el Dios de Moisés, el Dios de Aarón y el Dios de Israel era superior al Dios de los faraones, al Dios del sol, de la lluvia, de la rana y otros más. En el tiempo final también será de la misma manera. El Dios del cielo va a ser justo porque juzga con justicia. Y este es el propósito de las plagas. Observen bien el capítulo 15, el versículo 1 del libro de Apocalipsis. Es interesante cómo comienza allí diciendo la palabra de Dios. 15, versículo 1 y versículo 3. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y en el versículo 3 dice cómo es esta ira. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Las plagas van a dejar en evidencia quién es el Dios verdadero y quién es el Dios justo que cuida a su pueblo. Hoy en día nosotros podemos ver en nuestro mundo que pareciera que el impío prospera, mientras que el que sirve a Dios es achacado, pasa por problemas, tiene dificultades y parece que mendigando. Pero cuando vengan las plagas finales, las 7 últimas plagas, va a quedar en evidencia quiénes sirven a Dios de manera correcta y quienes no lo sirven, porque ahí va a quedar en evidencia.
Y por último, una séptima semejanza entre las plagas finales con las plagas de Egipto. Ambas terminan con la derrota decisiva de los hombres que quisieron desafiar a Dios. Desafiar a Dios es algo terrible. Cuando nosotros miramos allá en las plagas de Egipto, Faraón desafió a Dios. ¿Y sabe cómo terminó? En la 10ª plaga su hijo terminó muerto, y él, cuando quiso perseguir a Israel, terminó muerto, inundado en el Mar Rojo. En el tiempo final no es diferente. Aquellos que quieren desafiar a Dios serán destruidos. Y el libro del Apocalipsis lo muestra muy bien cuando dice que Babilonia y las bestias, que son los poderes políticos religiosos apóstatas que hoy están en nuestro mundo, intenten atacar al verdadero Hijo de Dios, terminarán destruidos después de la 7ª plaga, terminarán totalmente destruidos. Y todavía quiero dejar una última comparación. Y la última comparación es que en ambas se muestran la justicia de Dios y dan honra, honor y gloria al nombre de Dios. Las 7 plagas finales muestran que Dios es justo, y las plagas de Egipto también muestran de que Dios es justo. Algunas preguntas muy importantes con relación a las plagas para entenderla. La primera de ellas, y capaz que la más compleja cuando tratamos el tema de las plagas, es entender por qué un Dios de amor castiga. ¿Por qué un Dios de amor manda plagas? ¿Por qué un Dios de amor puede mandar un castigo tan cruel y tan duro cuanto las 7 últimas plagas? Queridos, aquí nosotros necesitamos entender varios aspectos. El primero de ellos es de que Dios nos ha dado algo a nosotros maravilloso, que es el libre albedrío. Eso significa que tú y yo tenemos la capacidad de decidir creer y aceptar a nuestro Señor, o rechazar y no creer en nuestro Señor. Yo tengo hoy la capacidad de poder creer en el mensaje que está en la Biblia, o yo puedo rechazar el mensaje de la Biblia. Es una capacidad y una decisión que cada uno puede tomarla. Pero hay que entender que toda decisión que nosotros tomamos traerá consecuencias buenas o malas ahora y para la eternidad. No es de que Dios sea un Dios malo y se deleite en castigar, no. Pero Dios un día tendrá que destruir al pecado. Y obviamente al destruir al pecado, todas aquellas personas que decidieron voluntariamente estar unidos al pecado, acabarán siendo destruidos juntos con el pecado. Y eso no es porque Dios sea una persona mala, o porque Dios se deleita en tener que destruir junto a las personas que decidieron estar unidas al pecado. Dios hoy nos da 2 posibilidades de decisiones. Dios nos dice: mira, yo te doy este camino y este camino, y todavía te aconsejo, entra por este camino, dice el libro de Isaías. En Isaías 1, capítulo 1, versículo 18 y 19, el Señor dice: aunque tus pecados fueran negros, fueran rojos, yo los haré blanco. Venga, acepta mi invitación, dice el Señor. Pero yo puedo decidir aceptar la invitación del Señor o rechazar la invitación del Señor. Ahora, un día el Señor, que es un Dios de amor pero también de justicia, tendrá que poner fin al mal, al pecado y al dolor. Y todos aquellos que voluntariamente decidieron estar unidos al pecado terminarán siendo destruidos con el pecado. Y cuando la plaga caiga, afectará a aquellos que voluntariamente tomaron la decisión de estar distantes y apartados de Dios. Aunque eso no es una obra en la cual Dios se deleita. Es interesante que en el libro de Isaías, el capítulo 28 y el versículo 21, hablando de este momento, mira lo que dice el profeta Isaías. Isaías, el capítulo 28, versículo 21, dice lo siguiente: Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra extraña, y para hacer su trabajo extraño.
Aquí el profeta Isaías dice claramente, no es de que Dios se deleita. Ya en el libro de Ezequiel, el capítulo 33, dice, Dios no se deleita con la muerte del impío. Y aquí otra vez Isaías dice, no es de que Dios se deleita con la muerte del impío, no, de ninguna manera, pero un día Dios tendrá que actuar, aunque eso parezca una obra extraña, Dios tendrá que actuar porque tendrá que poner fin al mal y aquellos que decidieron voluntariamente estar al lado del mal. Yo sé que a veces eso duele, pero usted sabe que eso es necesario. Es como que yo agarrara una gangrena en mis manos y mi mano ya no tuviera más forma de volver a la normalidad. Entonces un día yo voy al doctor y le digo, doctor, yo tengo esta mano y esta mano se está pudriendo, no tiene más solución. Entonces el doctor analiza y dice, sí, es verdad, pero para que tu mano no afecte al resto de tu cuerpo, tendremos que sacar la mano. Y aunque sacar la mano no es el deleite o el placer que el médico tiene, Él tendrá que sacar mi mano, aunque esto me duela. Aunque dice aquí el profeta Isaías, es una obra extraña, Dios no se deleita en ello. Pero cuando el ser humano decidió por su propia cuenta tomar un camino en rebelión en contra de Dios, Dios tiene que a veces obrar. Y las plagas finales del Apocalipsis es una demostración de que Dios tiene que actuar para marcar una diferencia entre aquellos que sirven de aquellos que no sirven a Dios. Puede observarse en las primeras 5 plagas cómo en cierto sentido Dios está trabajando para que el ser humano se convierta, pero el ser humano no se convierte. Las plagas sirven para revelar el espíritu de rebelión que domina totalmente sus corazones de aquellos que son malos. Dice la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, página 728, que se comprueba mediante las plagas que la cizaña siempre será cizaña y que la justicia de Dios se hace evidente al tener que destruirlas. Usted se acuerda la parábola del trigo y la cizaña que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Por otra parte, dice la sierva del Señor, las pruebas del gran tiempo de angustia que acompañan las 7 plagas demostrarán cuál es el carácter de los santos y también inducirán a confiar más plenamente en Dios. Así como morir por otro es la manifestación suprema del amor, y eso lo dice Jesús en San Juan 15:13, que cuando yo doy la vida por mis amigos, yo estoy mostrando que amo a mis amigos. El deseo de matar a los otros representa la expresión máxima del odio. Cuando alguien dice te voy a matar, es una expresión de odio. Durante las 2 últimas plagas revelará plenamente esa diferencia entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios, cuando los impíos intentarán matar a los hijos de Dios, a nosotros, en los momentos finales de la historia. Muestran que ellos tomaron voluntariamente la decisión de ser parte de aquellos que luchan en contra de Dios. Una otra pregunta muy importante: ¿cuándo caerán esas plagas? ¿Será que ya comenzaron a caer? ¿Qué señal nosotros tenemos de que las plagas están cayendo? Querido que me escucha aquí, yo quiero hacer un fuerte énfasis en un punto muy importante. En primer lugar, entender de que los sucesos y los eventos finales, que son muchos, algunos ocurrirán en la iglesia, en el pueblo de Dios, y otros ocurrirán en el mundo que nos rodea, el mundo político religioso, que va a afectar a la iglesia. Si nosotros hablamos de algunos eventos que van a ocurrir en la iglesia, no son todos, pero le voy a citar algunos. Por ejemplo, el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje que la iglesia predica. El juicio investigador ocurre en el pueblo de Dios. El zarandeo ocurre dentro de la iglesia de Dios. El fin del tiempo de gracia es también aquí en la iglesia, pero también afecta afuera. El sellamiento de los hijos de Dios, la lluvia tardía y el fuerte pregón, y podíamos citar otros temas más que ocurren dentro de la iglesia ahora en el tiempo final. ¿Qué ocurre en el mundo?
político religioso, una agitación dominical. Hay un movimiento mundial en pos de santificar el domingo en desmérito del día sábado. Una tríplice unión entre Estados Unidos, Roma y los reyes de la tierra, los políticos de la tierra. La ruina de los Estados Unidos. Yo estoy citando temas aquí, amigos, que nos daría para hacer varios temas posteriores, analizando cada uno de ellos. Yo estoy citando los eventos finales que predicen la palabra de Dios. Las 7 últimas plagas, que es lo que vamos a tratar ahora, así como el cierre del tiempo de gracia. El gran engaño de Satanás, el Armagedón, la lucha final, y el fin del tiempo de gracia, que es lo que también estamos analizando ahora. Todos esos sucesos hablan del evento final. Algunos suceden ya en este momento, como el zarandeo, como la agitación dominical y otras más, pero que poco a poco se va intensificando a medida que nuestro Señor está por volver. Ahora, si nosotros miramos la palabra de Dios, ¿cuál es la secuencia de los acontecimientos para que podamos identificar cuándo entonces caerán las plagas? Y yo quiero invitarte en este momento a mirar rapidito la secuencia de los acontecimientos en el libro de Apocalipsis. Cuando miramos allí desde el capítulo 14, esta sección especial, a partir del versículo 6. Allí en Apocalipsis 14, versículo 6, presenta en una primera etapa el pueblo de Dios de este tiempo. Dice el versículo 6, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ángel en la Biblia es mensaje o mensajero. Y aquí aparece un grupo de personas, una iglesia que es representada por un ángel que tiene un mensaje para todo el mundo. Y ahora este mensaje que debe ser predicado a todo el mundo está dividido en 3 partes. La primera parte de este mensaje dice, la hora de su juicio ha llegado, versículo 7. La segunda parte de este mensaje es, ha caído Babilonia, el versículo 8. Y la tercera parte de este mensaje es, aquellos que adoran a la bestia y reciben su sello, o aquellos que adoran a Dios y reciben su sello. Marca una diferencia. O sea, hay un pueblo en el mundo hoy que tiene un mensaje que predicar en el mundo llamado el tríplice mensaje angélico, y este mensaje se compone de 3 partes. La primera parte es un llamado de atención al mundo diciendo, la hora de su juicio ha llegado. Ha llegado la hora de su juicio. Estamos viviendo el juicio investigador y pronto Dios terminará de juzgar todos aquellos que murieron y de juzgar a los vivos también. El segundo mensaje habla de que Babilonia ha caído. Babilonia, que es la confusión religiosa que nuestro mundo vive, la confusión espiritual que nuestro mundo vive, llamado de Babilonia, de Babel o de Balal en el original bíblico. Este pueblo que vive hoy tiene un mensaje para predicar, y en este mensaje está diciendo, Babilonia ha caído. Pero ¿sabe, hermano, cómo es que cae Babilonia? No es saliendo a atacar otros credos. Cae Babilonia mostrando la verdad. Cuando la verdad es levantada, el error cae solo. Yo puedo comparar esto como un billete verdadero y un billete falso. Si usted no conoce una moneda y alguien le da un billete, cuando usted agarra el billete, mira, para ti es verdadero. Hasta que alguien llegue y le diga, amigo, por estas características, este billete que tú tienes es falso. Yo me acuerdo una vez cuando estaba viajando por América del Sur, ahí en el país de Perú, y no conocía los soles, y alguien me entregó como cambio una cantidad de soles. Y cuando yo fui a pagar un pasaje de bus, me acuerdo muy bien que fui a pagar el pasaje, y cuando la señorita comenzó a contar los billetes, sacó 20 soles a un lado y terminó de contar y me dijo, joven, este billete es falso. Y yo sonreí y le dije, ¿por qué es falso? Y ella me dijo, este billete es falso por eso, y agarró un 20 soles verdadero y mostrando así contra la luz, dijo, mira estas características, este otro no los tiene. ¿Sabe cuándo aquellos 20 soles fueron falsos para mí? Cuando el verdadero apareció. ¿Sabe cuándo es que Babilonia va a caer? Cuando el mensaje de la verdad sea predicado.
Tú y yo, como el pueblo de Dios, tenemos en este momento que estamos viendo, este es el momento que estamos viendo, un mensaje: levantar la verdad para que la Babilonia caiga. Pero no solo eso, hay un tercer mensaje. El tercer mensaje es recibir el sello de Dios en contraposición con el sello o la marca de la bestia. Este es el mensaje que necesitamos predicar. El sábado, el sello de Dios; el falso día de reposo, que algunos llaman el Sunday, el domingo, como el sello, la marca de lo que no es de Dios, de la bestia, porque es el poder de ellos, no de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar en este tiempo final. Ahora observen bien que en el capítulo 14, cuando habla, estoy hablando de los eventos de este momento, cuando habla de la secuencia, en el versículo 13, de repente deja de hablar del sello de Dios y la marca de la bestia y dice así: feliz es la persona que descansa en el Señor. Observen bien, en nuestros tiempos, voy a leer el texto, versículo 13, dice: y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y la gran pregunta es: ¿por qué es feliz el que muere en el Señor? ¿Por qué es feliz? En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en estos tiempos cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un pueblo de Dios predicando 3 mensajes especiales al mundo, ¿por qué es feliz aquel que muere? ¿Por qué es bienaventurado aquel que muere? ¿Sabe por qué? Porque aquel que muere, dice el texto bíblico, tiene garantizadas sus obras de salvación y no sufrirán las persecuciones del tiempo final. Dice el versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis, vuelvo a leer, dice así: y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. ¡Qué maravilla! Sus obras con ellos siguen. La sierva del Señor, en el libro Consejos sobre Salud, página 375, dice: muchos serán llevados al descanso antes que la prueba de fuego del tiempo de tribulación venga sobre nuestro mundo. Sabemos que nuestro mundo va a ir de mal en peor: dificultades, guerras, pestes, enfermedades y otras cosas más, incendios, terremotos, huracanes. Y aquellos que descansan en el Señor, aunque nos duela a veces tener un familiar que descansa en el Señor, la palabra de Dios dice: feliz es él, bienaventurado es él, porque descansa en el Señor. Si nosotros continuamos con los eventos, entonces ya avanzamos dos eventos. Una iglesia, un pueblo que está predicando un mensaje a este mundo, que son los 3 mensajes angélicos, y aquellos que descansan en el Señor y sus obras que los acompañan. Pero todavía continúa. La continuación del capítulo 14, tratando los eventos finales a partir del versículo 14, habla del momento de la venida del Señor y habla allí de 2 ciegas. Wow, sí, 2 ciegas. La primera está allí en los versículos 15 y 16 y los voy a leer en este momento, y dice así: y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Esa es la primera ciega. Es el momento cuando el Señor Jesús vuelve y recoge el grano precioso para llevarlo al granero, para llevarlo al cielo, y deja aquí a la paja, a la escoria, que al final del zarandeo es el Señor que va a decidir quién es la cizaña y quién es el trigo. Pero también aparece una segunda ciega. Observen bien allí, a partir del versículo 18, dice lo siguiente: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras.
Y a continuación dice, y el ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Observa bien lo que estamos acabando de leer. El texto bíblico está diciendo que por un lado los hijos de Dios serán llevados para el cielo en un momento específico, y por otro lado los impíos, los que no sirven a Dios, también serán cosechados como uvas para ser pisados en el lagar con el vino del furor de su ira. Y mira que esta expresión que usa allí en el versículo 19 es la misma que usa después en el capítulo 16 y en el capítulo 15 para referirse a las 7 plagas, que es el momento cuando Dios va a pisar el lagar de aquellos que no son el trigo que va a ir al cielo. Aquí aparecen 3 grupos de personas. Por un lado está el trigo, que es recogido y llevado al cielo. Está la cizaña, que es apartada del trigo y destruida. Y están aquellos que no son ni trigo ni cizaña, que son las uvas, que están allí como los malos perversos que nunca hicieron caso al mensaje de Dios. Y ellos, en el fin del tiempo de gracia, serán pisados y destruidos. Y ahora entramos allí en el capítulo número 15. Y el capítulo número 15 habla de un momento especial. El capítulo número 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, quiero leer el versículo 8, habla de ese momento final cuando serán pisados en el lagar aquellos que no escucharon la palabra de Dios. El versículo 8 dice así: y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿De qué templo está hablando aquí Juan? Obviamente está hablando del templo celestial. ¿De qué momento está hablando aquí Juan? Está hablando de que Jesús hoy hace una intercesión en el santuario celestial, tomando como figura el santuario terrestre. En el capítulo 8, versículos 3 y 4 del libro de Apocalipsis, hablaba la palabra de Dios de que en el santuario terrenal había un proceso de intercesión para perdón de nuestros pecados. Y en Apocalipsis 8, 3 y 4 habla que en el cielo también hay un proceso de intercesión para que nuestros pecados sean perdonados. Cuando nosotros cometemos un error, un pecado, pedimos perdón. Un ángel entra en la presencia de Dios con un incensario en la mano, con mucho incienso y con nuestras oraciones, y ofrece delante de Dios, y nuestras oraciones son respondidas por el Padre mediante la intercesión de la sangre de Cristo, que es comparado al incienso. Eso está allí en el versículo 3 y 4 del libro de Apocalipsis. Ahora aquí la Biblia dice claramente en Apocalipsis 15:8 que va a llegar un momento que este santuario que hoy está operando para interceder por nosotros, de repente se va a llenar de humo. Y cuando este santuario se llena de humo, el ángel ya no puede entrar, la puerta está cerrada y ya no hay más cómo interceder por nuestros pecados. ¿Sabe qué está diciendo aquí, amigos? Que va a llegar un momento que la puerta de la gracia se va a cerrar. Permítame aquí en un pequeño paréntesis explicarles este punto. Hay 2 momentos que la puerta de la gracia se puede cerrar para una persona. El primer momento es el momento cuando uno muere. La palabra de Dios es muy clara al decir que mientras estamos entre los vivos hay esperanza, pero el día que nosotros morimos, allí se terminó la oportunidad y la esperanza. Eso lo dice el texto bíblico de Eclesiastés capítulo 9 versículo 4. Para aquellos que están entre los vivos aún hay esperanza. El segundo momento que la puerta de la gracia se cierra es mismo yo permaneciendo vivo. Cuando comience a caer las plagas, indica que el tiempo de gracia terminó. Que el ángel que entraba con el incensario y con incienso, como dice allí Apocalipsis 8, 3 y 4, ya no puede más ingresar. Esto es lógico. Apocalipsis 8 está haciendo una figura del santuario terrestre para entender el proceso de intercesión. Vuelvo a leer el texto de Apocalipsis 8, 3 y 4. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar
de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí es cuando el incienso, la sangre de Jesús mezclada con nuestras oraciones, son ofrecidas delante de Dios para que nuestras oraciones sean atendidas y nuestros pecados perdonados. Pero el capítulo 15, el versículo 8, habla de un momento cuando ya no hay cómo entrar. Y es interesante que el versículo 8 de Apocalipsis 15 dice: nadie podía entrar en el santuario. Ese proceso de intercesión fue cortado y por eso es que allí se estaría cerrando el tiempo de gracia. El libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 11, explica este momento de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que va a llegar un momento cuando ya el ángel no puede entrar en el santuario con nuestras oraciones. Cuando el servicio del santuario sea frenado en el cielo. Cuando el proceso de intercesión sea parado. Que la Biblia dice: el que es injusto, continúe siendo injusto. Amigos, este mensaje no es para hoy. Este mensaje es para muy pronto, cuando el juicio investigador termine y cuando comiencen a caer las plagas. Porque dice la palabra de Dios que en ese momento se dice: el que es injusto, continúe injusto. Hoy el mensaje es: el que es injusto, arrepiéntase, que el Señor quiere salvarlo. Es muy interesante esto, porque la sierva del Señor en varias citas dice lo siguiente: la obra de juicio comenzó en 1844. Estoy leyendo el libro Cristo en su Santuario, página 109. La obra de juicio que comenzó en 1844 debe continuar hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto los vivos como los muertos. De aquí que debe extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. O sea, cuando el juicio termine, el santuario se llena de humo, el ángel ya no puede entrar y salen los ángeles para derramar las copas. Continúa otra cita de Consejos para los Maestros, página 399. Las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo rápidamente. Satanás ve que tiene tan solo un corto tiempo en que trabajar y pone sus agentes a la obra para incitar los elementos del mundo a fin de que los hombres puedan ser engañados, seducidos y mantenidos ocupados y hechizados hasta que termine el día de gracia y la puerta de misericordia se cierre. Obviamente diciendo, cuando el santuario se llena de humo. En Conflicto de los Siglos, página 599, dice lo siguiente: cuando termine el mensaje del tercer ángel. ¿Se acuerda que estamos predicando este mensaje de los tres ángeles? Ahora dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía. Los ángeles se apuran, van y regresan de la tierra, anuncian que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho está. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. Este es el momento. Hoy nosotros todavía estamos en tiempo de gracia, pero pronto va a llegar un momento que se cierra el tiempo de gracia, termina la intercesión, el juicio termina, Jesús se levanta, el santuario se llena de humo y los ángeles salen para derramar sobre la tierra las plagas. Alguien puede decir: pastor, pero ¿cuál es la señal de que el tiempo de gracia se terminó? Amigos, la señal muy clara que nosotros tenemos es que cuando caiga la primera plaga, ya se terminó el tiempo de gracia.
Nosotros no tenemos una señal de cuándo está terminando, porque sabemos que a cualquier momento vamos a llegar en los eventos finales. Pero sí sabemos de que cuando caiga la primera plaga ya terminó. Mira lo que dice la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, página 600. Cuando Él abandone el santuario, recuerda que se llenó de humo, que dice la Biblia, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin un intercesor a la vista del santo Dios, porque el santuario está lleno de humo. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes y empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó de apartarse de ellos. Cuando se cierre el tiempo de gracia, el Espíritu Santo será retirado de la tierra, de los impíos, y estará solamente con los hijos de Dios. Mira lo que dice Conflicto de los Siglos, página 611. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia, a su imagen y reciben su marca, como dice Apocalipsis 14, 9 y 10. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán en los tiempos finales. Esa analogía que nosotros hemos hecho. Pero alguien puede decir, pero pastor, Dios va a ser un Dios injusto si en este momento final Dios no da por lo menos alguna oportunidad para aquellos que nunca tuvieron oportunidad de escucharlos. Amigos, yo quiero abrir aquí otra vez rapidito un paréntesis. Porque dice la palabra de Dios que para aquellos que no tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje de los tres ángeles, cuando se cierre la puerta de la gracia para el mundo y cuando comience a caer las plagas, ellos tendrán su oportunidad. La Biblia los llama los trabajadores de la hora undécima. Jesús lo cuenta eso en una parábola donde dice que un dueño de una viña va a buscar trabajadores para trabajar en su viña. Y a la mañana lleva una cantidad de trabajadores, a la hora tercera lleva otra cantidad, a la hora sexta otra cantidad. Y ya al final del día, dice allí el relato en San Mateo capítulo 20, Jesús dice, al final del día, el dueño de la viña fue otra vez a la plaza y encontró a gente que estaba ociosa. Y ya era la última hora del día, la hora undécima. Pero el dueño de la viña dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Vayan pues a trabajar en mi viña. Y ellos fueron y trabajaron solo una horita porque ya no anocheció. Y al final del día, el dueño le pagó a todos, el que trabajó todo el día como el que trabajó una horita, el mismo denario que había prometido. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que hay algunos trabajadores que van a entrar al filo, en lo último. Y eso está allí en San Mateo capítulo 20 versículo 9. Mira, voy a leer el texto bíblico. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario, como los otros habían recibido su denario. La sierva del Señor, explicando esto en el libro Deseado de todas las gentes, ella dice lo siguiente, observen. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció, sino el ladrón arrepentido. Y la hermana Juárez dice, el ladrón arrepentido entró como los trabajadores de la hora undécima, en el filo de su vida. Pero hablando también del cierre de la puerta de la gracia, ella dice lo siguiente en el libro Eventos de los Últimos Días, página 154. Mientras la puerta se cierra, observen bien, para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Observen bien, cuando comienza a caer las plagas, se cierra la puerta de la gracia porque el santuario se llenó de humo, dice la palabra de Dios. En ese momento que se cerró para el mundo en general, se abre un pequeño espacio para que muchos que escuchan por primera vez la verdad puedan convertirse. ¿Quiénes son ellos?
¿Quiénes son los que se van a convertir allí en el momento final? Ella dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora 11ª recibirán su denario, aunque sea en el último minuto. ¿Hasta cuándo? Si se abre esta oportunidad cuando comience a caer las plagas, ¿hasta cuándo ellos tendrán esta oportunidad? Y cuando nosotros leemos las 7 plagas del capítulo 16, que he citado durante todo este tema, en el versículo 9 dice ¿hasta cuándo? Dice así el versículo 9, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Y usted se va a dar cuenta que a partir de la cuarta plaga ya la palabra de Dios dice no se arrepienten y no se arrepienten más. ¿Y por qué no se arrepienten? Porque ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. Desde la primera plaga hasta la tercera plaga entrarán los trabajadores de la hora 11ª. Será la última oportunidad y chance para aquellos que estarán escuchando por primera vez el mensaje de salvación. Yo quiero en este momento hacer una rápida pasada en lo que son las 7 plagas. Yo voy a hablar de las 5 primeras y las 2 últimas plagas voy a dejar para un siguiente tema que vamos a estar desarrollando aquí en este mismo lugar sobre el Armagedón y las 2 últimas plagas. Pero entre las 5 primeras plagas hay algunas cosas muy importantes que necesitamos mirar de Apocalipsis 16 desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Qué son estas cosas? En primer lugar, decirle que las plagas no están cayendo todavía. Como usted vio, va a caer cuando termine la predicación del Evangelio, de los 3 mensajes angélicos, y cuando se cierre el tiempo de gracia y caiga la primera plaga. Pero eso no es hoy todavía, va a llegar en algún momento. En segundo lugar, las 7 últimas plagas van a ser parciales. Las 2 últimas van a ser generales, universales o globales. Pero las 5 primeras serán parciales, van a estar cayendo hasta de manera simultánea. Mientras una está cayendo en África, la otra en Europa, la otra en América, la otra en Estados Unidos y así sucesivamente. En tercer lugar, la Biblia muestra que ellas serán no solo parciales, sino que también serán de una manera muy clara cortas. ¿Saben por qué serán cortas? Porque si no, nadie soportaría la prueba final. Ahora, cuando hablamos de que son parciales, esto es lo que queda evidente. Cuando tú agarras Apocalipsis 16, el versículo 2, que es la primera plaga, te vas a dar cuenta que dice allí: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilenta sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Y al mismo tiempo, al leer el versículo 10 y 11, nos vamos a dar cuenta de que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Te das cuenta que la primera y la quinta plaga caen en el mismo lugar. La primera plaga, que es las úlceras, y la quinta plaga caen casi juntas. Primero la primera, segunda, tercera, cuarta en otros lugares, y la quinta vuelve a repetir el mismo lugar. Entonces estamos hablando que son parciales y que son rápidas, de sucesión rápidas. Hay una cita en el libro Conflicto de los Siglos, página 612, que habla de este momento. Y mira qué interesante esta cita. Dice: estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. No son universales las primeras 5 plagas y tampoco tardan mucho tiempo, son de corta duración. Yo solo quiero hacer aquí una rapidita síntesis de las 5 primeras plagas.
Como yo les dije a ustedes, las dos últimas va a ser un otro tema cuando vamos a hablar del Armagedón y las dos últimas plagas. Pero cuando tú miras Apocalipsis 16, 1 y 2, habla que la primera plaga son de úlceras malignas y pestilentes, que no tienen cura. La segunda plaga habla de que el mar se convierte en sangre, está en el versículo 3. La tercera plaga, que está en el versículo 4 hasta el 7, dice que los ríos y fuentes se convirtieron en sangre. Y allí da la razón, dice, porque persiguieron a los cristianos, ahora ellos están recibiendo las aguas en sangre. Observen bien qué impacto impresionante. No son todos los mares que van a ser sangre, es solo una parte, una región del mundo. No es todos los ríos, es solo algunos ríos y algunas fuentes, pero es para que quede evidente el que sirve a Dios del que no sirve a Dios. Yo diría así: si tú eres fiel a Dios, tú vas a ir al grifo y vas a tomar agua. Si tú eres infiel a Dios, tú vas a abrir el grifo y vas a tomar sangre. Impresionante, pero marca esa diferencia. La cuarta plaga, que está en el versículo 8 del capítulo 16, habla de que el sol va a quemar a los hombres con fuego. Un sol que va a quemar no es a toda la humanidad, también es una zona. Y el versículo 10, la quinta y última plaga de esas zonales, dice que el trono de la bestia, que es Roma, sería impactado ahora por unas tinieblas terribles, incluida a las úlceras que recibieron en la primera plaga. La sexta plaga es la plaga que habla del río Éufrates y el Armagedón, que eso lo vamos a estudiar en otro momento. Y la séptima y última plaga son los sucesos del aire y la venida de nuestro Señor Jesús, que también la vamos a estudiar en el próximo tema que nos toque desarrollar. Yo quiero cerrar hablando de estas primeras 5 plagas que ustedes vieron que son reales, van a ocurrir por zonas, pero que muestran la justicia de Dios, con 3 preguntas. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es tu parte? Tú que me estás escuchando y has acompañado este tema, al ver el cierre del tiempo de gracia, al ver que las plagas van a venir en corto tiempo, no va a durar mucho tiempo, pero ¿cuál es tu parte? Primero, Dios quiere que tú confíes en Él. Dios nunca abandonó a sus hijos. Dios ha dejado esto claro en su palabra y ha dejado en diferentes relatos de la Biblia que Él no nos abandona. He aquí que yo estoy contigo, dice Isaías 41:10. He aquí que yo te voy a librar, dice el versículo 13. He aquí que en la experiencia de Daniel en el foso de los leones, mismo en medio de los leones, Dios lo libró. Puede ser que a nuestro alrededor están los leones rugiendo, pero Dios está cuidando, protegiendo y librando a su pueblo. Mira lo que dice la sierva del Señor en el capítulo, en el conflicto de los siglos, página 613, dice: el pueblo de Dios no quedará libre de ver los padecimientos, pero aunque perseguido, acongojado y aunque sufra padecimientos, no será abandonado para perecer. Dios no abandona a su pueblo. En Isaías 33:16 dice la palabra de Dios que nuestra agua y nuestro pan será seguro. No tengas miedo, confía en tu Dios, sé fiel al Señor y Dios será fiel contigo. Segunda cosa que tú puedes hacer, la primera es confiar en Dios. La segunda cosa que tú puedes hacer en medio de eso es entender de que tu redención está próxima. Es extraordinario cuando nosotros vemos que la tempestad se avecina, que millones están sufriendo, que hay incendios por todas partes, dice la cita del libro Eventos de los Últimos Días, página 24. Pero que Dios está mostrando: estoy cerca. En el libro, en la meditación matinal Maranata, el Señor viene, página 172, dice así: en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá, habrá epidemias, mortandad y hambre, las aguas del abismo rebasarán sus límites, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones celestiales. Amén. Cada vez que usted vea una tragedia que se levanta y que el mundo va para un momento final, alístate. Nuestro Señor viene. Algunos han dicho en estos momentos: pero pastor, entonces deberíamos vender todo y irnos al campo, porque allá en el campo no vamos a sufrir esto.
Queridos amigos, es muy bueno ir al campo. Y en el siguiente tema vamos a hablar un poquitito de ello. Es muy importante ir al campo si queremos vivir más saludable, educar mejor a nuestros hijos, alejarnos de la prostitución y de la mundanalidad. Pero ir al campo para huir de la persecución final no tiene sentido. La sierva del Señor dice esto en el libro Consejos para Mayordomía Cristiana, página 93. Y ella dice así: el tiempo de angustia de nada valdrá a los santos las casas ni las tierras. ¿De qué va a servir? ¿Por qué? Dice ella. Porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas. O sea, cuando venga el momento final y nos ataquen y nos persigan y nos quieran destruir, ahí tendremos que huir. No hay tiempo de preparar casa, ni tampoco de estar tranquilos en una casa. Nos van a llegar y vamos a tener que huir. ¿Huir para dónde? Dice. Para los montes y para las rocas y los peñascos. Eso es diferente, pero eso es por corto tiempo. Cuando nosotros miramos los consejos de la hermana White para nosotros hoy, nosotros encontramos de que ella nos desafía a enfocarnos en la predicación del Evangelio. Este es el momento cuando mi iglesia debe enfocarse en la predicación. Este es el momento cuando mi iglesia, que tiene un tríplice mensaje angélico que predicar al mundo, enfocarse en la predicación. Porque pronto llegarán las plagas y cuando lleguen las plagas no tendremos cómo hacerlo. Entonces este es el momento de estar en las ciudades, de predicar el Evangelio, de ir a los campos, de predicar el Evangelio, de ir a ciudades pequeñas y predicar el Evangelio. Porque este es el momento de la predicación. Mira lo que dice la sierva del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, página 193. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje y cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Importante ese detalle. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso. Esta cita está diciendo que no debemos vivir especulando. Este no es el momento de estar asustando a la gente y especulando. No. Es el momento de predicar un mensaje claro, directo, puntual. Tenemos un tríplice mensaje angélico para el mundo. Por eso ella termina diciendo en la cita, en la última parte de la cita, en Mensajes Selectos, tomo 1, ella dice: nuestro deber hoy es velar, trabajar y esperar. Trabajar cada momento por las almas que están prontas para perecer. Hemos de mantenernos caminando continuamente en las pisadas de Jesús, trabajando de acuerdo con sus planes, dispensando sus dones como buenos mayordomos de la múltiple gracia de Dios. Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación, a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo. Querido hermano, Dios tiene un mensaje que predicar al mundo. Dios necesita de usted que predique este mensaje al mundo. Si usted tiene condiciones para salir y vivir en el campo por salud, por educación de hijos, por estar lejos de la impureza, pero usted tiene que recordar de que vivir allá significa venir a la ciudad a predicar el Evangelio, porque hoy tenemos un mensaje que predicar y eso es lo que dice la sierva del Señor que debemos hacer. Ahora, cuando venga la persecución, de nada servirá vivir en el campo. Cuando venga la presión final, cuando venga el momento final, la sierva del Señor dice: sus casas y sus tierras no les servirán de nada, porque tendremos que huir y escapar. Y escapar significa esconderse, porque nos van a perseguir para querer destruirnos y quitarnos la vida. Dios tiene un mensaje para ti en este momento. En el libro de Amós, el capítulo 4, el versículo 12, el profeta dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Querido hermano que nos escuchas, vivimos tiempos finales de la historia y Dios te está diciendo: prepárate para venir al encuentro de tu Dios.
Hoy todavía hay gracia. Hoy todavía hay esperanza. Hoy todavía hay salvación. Hoy todavía el abogado intercesor está intercediendo por nuestros pecados. Hoy todavía es la chance y la oportunidad que nosotros tenemos. Si yo hoy desecho esta oportunidad, yo puedo morir y acabar el tiempo de gracia para mí, o puede llegar el momento cuando caigan las plagas, que el santuario se llenó de humo y no haya más como un intercesor por nosotros. Por eso yo quiero invitarte ahí donde tú estás en el día de hoy, a que tú puedas tomar una decisión por tu Señor. Yo quiero pedir ahí a donde tú estás, que tú puedas agarrarte de las manos de ese Dios, consagrar tu vida, preparar tu familia, preparar tu hogar, predicar el Evangelio, porque mientras podemos y mientras tenemos esta oportunidad, el Señor espera eso de nosotros. Muy pronto la predicación del Evangelio terminará. Muy pronto el santuario se va a llenar de humo. Muy pronto la oportunidad de salvación terminará. Muy pronto las plagas comenzarán a caer. Muy pronto en la tercera plaga, cuando caiga, saldrá el decreto para perseguir y matar a los cristianos. Y muy pronto nosotros veremos a nuestro Señor viniendo en las nubes de los cielos. Confía en el Dios que tiene. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Ahí donde tú estás, yo quiero que te pongas de pie, junto a tu familia, junto a tus amigos, porque quiero orar por ti en este momento. Vamos a orar. Querido Dios, quiero pedir, Señor, por este hermano que está allí ahora con su familia. Tú conoces, Señor, a esta persona. Tú conoces sus luchas, conoces sus batallas, conoce sus necesidades económicas, sus necesidades espirituales, su necesidad de salud, su necesidad emocional. Querido Padre, dale la seguridad de que tú estás con él. Dale la seguridad, Señor, de que si él se pone en tus manos, como dice el salmista David en Salmos 91, pueden caer 1000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, pero él no será afectado, porque él está cuidado y protegido por ti, Señor. Bendice a este hermano que allí está. Bendice a esta hermana, a este joven. Bendice, Señor, a esta persona que está escuchando este mensaje por primera vez. Padre querido, responde el clamor y la necesidad de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que con más énfasis, ímpetu, podamos compartir el Evangelio, porque tenemos un tríplice mensaje angélico que predicar a todo el mundo, a toda tribu, nación, reino y pueblo. Bendícenos en este sábado, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en la predicación y a no enfocarnos en la especulación. Bendícenos, Señor, en este momento. Te lo pido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.